Ahora, bien, entonces indicaba que al solicitar la información financiera, esta información, este conjunto de información financiera, hablamos del estado de situación financiera, el estado de resultado, el estado de cambio en el patrimonio, el estado de flujo efectivo, las notas. Y a veces existe cierto profesional despistado que equivocadamente tiene la idea de que el estado de flujo de efectivo y las notas debe de realizarlo el auditor externo, ¿no? Quien prepara los estados financieros y se responsabiliza independientemente de la administración es el profesional contable. Hoy vamos a tener el placer de tener como expositor a un expositor joven con muchas ganas de exponer estos conocimientos en esta materia. Hace también sus videos en YouTube, contribuye, invita de manera sin fines de lucro para que observen, para que aprendan, para que podamos aprender algo, a sumarnos a algo más y poder, como siempre digo, ser un mejor profesional, que es lo que se busca. Y el profesional que va a estar a cargo de la exposición el día de hoy es el CPA Víctor Daniel Sánchez. Él es gerente de la firma auditora Victory, al cual le doy la bienvenida. Víctor, ¿se me escucha? Muy bien. Excelente, excelente. Así me gustan las presentaciones cortitas. Víctor Sánchez. Muy bien, muy A bien. a las rejas. Muy bien, qué bueno. Bien, Víctor, tienes el acceso para poder compartir la pantalla y tienes la palabra. Ok, muchas gracias, Víctor. Tocayo, muchas gracias al Grupo Grial, muchas gracias a la Fundación para el Desarrollo del Emprendimiento. Eh, Vamos a ver el día de hoy, sí, la sección número 3 de NIF para Pymes. Ustedes ya han visto algunas otras secciones de NIF para Pymes, han visto un poquito el marco conceptual de NIF completas y vamos a continuar con esta sección número 3, ¿sí? Muy bien, el día de hoy es una tertulia, es un intercambio de conversación, así que no les traigo las presentaciones que suelo normalmente realizar muy llamativas, pero ahora vamos a ir revisando la sección como tal de la NIF para Pymes. Y por ahí tengo uno que otros gráficos para mostrarles, ¿sí? Ok, entonces, sin más, vamos a comenzar porque tenemos contados los minutos y después de una hora, Víctor me dice, ¿sabe qué? Terminó, se acabó, hasta ahí nomás. Entonces, continuamos. Ok, muy bien. Ustedes ya tienen un conocimiento de que la norma NIF para PYME es una sola norma que tiene 35 secciones, ¿sí? Hay dos tipos de aspectos. Hay personas que les gustan, ¿sabe qué? Yo quiero que me cuente su experiencia. No me deben estar leyendo la sección porque qué aburrido es. Más con el preámbulo que nos puso nuestro colega Víctor, la música estuvo bastante que daba como para descansar. ¿Sí? Pero vamos a tratar de reactivarnos un poquito, ¿sí? Entonces, como les comentaba, puede que unas personas van a decir, ¿sabe qué? A mí no me muestre la sección, a mí cuénteme su experiencia. Cuénteme lo que en la práctica usted ha visto de esta sección, ¿sí? Otros pueden decir que yo me inclino a ese lado. ¿Sabe qué? Deme la fuente, porque muy aparte de su experiencia, yo quiero saber y conocer dónde está escrito para algún rato yo argumentar y decir, ¿sabe qué? En la sección 3, en el párrafo tal, allí dice eso, por eso yo hago tal o cual cosa, ¿sí? Yo me inclino más por las dos formas, ¿sí? Por las dos formas, pero como decía mi colega Víctor, yo tengo un canal de YouTube donde
despliego muchas presentaciones, ¿sí? Y ya lo he hecho de esa manera. Ahora lo voy a hacer de esta otra manera para que ustedes tengan la base normativa, de donde vamos a ir viendo las temáticas, ¿sí? Entonces vamos a ver esta sección, presentación de estados financieros, es una sección cortita, 5 páginas, sí, pero con esto tenemos para hacer un día de capacitación, ¿sí? Vamos a irlo extendiendo a la medida del tiempo que tenemos, ¿sí? Vamos a comenzar. Sección número 3, presentación de estados financieros. ¿Cuál es el alcance? Ustedes ya deben tener claro que tanto la sección NIF para pymes como NIF completa tienen un objetivo, tienen un alcance, tiene definiciones, ¿sí? Tiene información a revelar y una que otra tiene una estructura un poquito diferente, pero casi todas tienen esa estructura. Comenzamos con el alcance, ¿sí? Nos dice, esta sección explica la presentación razonable de los estados financieros. Y aquí comenzamos con una palabra interesante, razonable. Nosotros en los informes de auditoría vemos, presenta razonablemente la situación financiera, los flujos, el resultado y lo demás. Y muchas veces los clientes nos dicen, ¿sabe qué? Pero, ¿qué es razonable? O sea, póngame si está bien, está mal, pero razonable no entiendo. Sí, entonces, como los estados financieros están llenos de estimaciones, no son exactos, los estados financieros se nutren del juicio profesional de la gerencia y del contador. De la misma manera, la revisión de auditoría, un auditor, ¿sí? Realiza la auditoría con base a su juicio profesional, con base a una materialidad, con base a muestreo. Entonces, no puede decir a ciencia cierta, esto está bien, esto está mal. Así que utilizamos la palabra razonable. ¿Qué es razonable? Es un alto grado de certeza, ¿sí? Pero no es dicen que la verdad no es absoluta, es relativa. Aquí también vamos a ver un poquito de la materialidad, que es la importancia relativa, ¿sí? Entonces, nos dice que explica la presentación razonable. Vamos a ver cuánto los estados financieros son razonables. ¿Qué nos piden las NIF para pymes para que estos estados financieros sean razonables? Dice, los requerimientos para el cumplimiento de las NIF para pymes, ¿sí? ¿Qué requiere las NIF para pymes para su cumplimiento? Y ¿qué es un conjunto completo de estados financieros? Esta Víctor, sección. disculpa que te interrumpa. ¿Puedes aumentarle un poquito el zoom? Un poquito eso. Ahí está muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, esta sección como tal no va a ser muy compleja de explicarla porque casi todos nosotros ya tenemos claro, hemos visto en algún momento la presentación de estados financieros, pero muy seguramente muchos contadores han visto, han hecho, pero lo han hecho porque así lo aprendieron, pero no saben por qué lo han hecho, no saben por qué la normativa en tal párrafo dice que yo lo hago así, ¿sí? Entonces, si nosotros no sabemos el por qué, no vamos a poder sustentar nuestro juicio profesional. Muy bien, presentación razonable. ¿Qué nos dice? Que los estados financieros presentarán razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero, flujos efectivo de la entidad. Sí, aquí nos nombra tres temas, sí, y ahí hace un poco relación al conjunto de estados financieros. La situación financiera, rendimiento y flujos, ¿sí? No me habla ahí del estado de cambio del patrimonio porque ya está, sí, ya está implícito aquí en la situación financiera de la entidad. La presentación razonable requiere la presentación fiel de los efectos de las transacciones, los sucesos y condiciones de acuerdo con las definiciones, criterios de reconocimiento de activo, pasivo, ingresos y gastos. ¿Sí? Ustedes tienen que tener claro cuáles ya son los 5 elementos y cuando sea un elemento como tal, viene esta palabrita de aquí, reconocimiento, ¿sí? Reconocimiento. Una cosa es que sea un elemento, otra cosa es que yo lo pueda reconocer en la contabilidad, ¿sí? Y de forma breve, vamos a preguntar cuándo yo puedo reconocer en la contabilidad un activo, ¿sí? Rapidito, vamos a ver a quién tenemos aquí. A ver, preguntémosle a la señorita, creo yo, Yasmín Armijos. ¿Qué nos dice Yasmín? Le doy una pista. Son dos condiciones que debemos cumplir para reconocer uno de estos elementos.
A ver, ¿me puede repetir? Sí. Hay condiciones para que sea un elemento como tal. 3 condiciones para que sea un activo: hecho histórico, recurso controlado, flujo de efectivo futuro. Condiciones para ser un activo, hay condiciones para que sea un pasivo y así sucesivamente. Pero muy aparte de esas condiciones, tienen que haber otras 2 condiciones para que se reconozca, para que hagamos un asiento contable. A ver. ¿Quién le ayuda a Yasmin? No se le escucha. Sean propios. Ya, El allí nos principio, puso, el principio del devengado. por ahí dijeron propios, devengado. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Que pertenezca al periodo. Es probable un beneficio económico para o hacia la empresa y que se puedan medir con fiabilidad. Ok, ya. Diana se acaba de ganar 1 milésima de punto. Sí, correcto. ¿Sí? Tiene que cumplir esas 2 condiciones. Y esas 2 condiciones están en toda la estructura de estos activos, pasivos, ingresos y gastos. ¿Sí? Y es muy importante tener claro esos 2 temas. Si usted no sabe cuánto en cantidad, cuál es el valor que usted va a ingresar en la contabilidad, perdón, ¿cómo lo va a poner? ¿Sí? Entonces usted tiene que definir qué es medible. Tiene que ser medible antes de reconocer un activo, pasivo, ingreso y gasto. Y tiene que ser probable de que ingrese flujos de efectivos, salga flujos de efectivo. ¿Sí? Entonces tiene que ser probable y medible. Entonces, cuando cumple esas 2 condiciones, yo reconozco, hago un asiento contable. Y esta clave y este concepto de probabilidad es cuando nosotros separamos entre un activo contingente, un pasivo contingente, una provisión y un pasivo como tal, es por los grados de probabilidad. Entonces, cuando haya más probabilidad, yo registro. Cuando no hay mucha probabilidad, yo revelo en las notas de los estados financieros. Interesante, ¿verdad? Entonces, nos dice, la presentación razonable requiere que la presentación razonable requiere que la presentación fiel de los efectos de las transacciones de estos elementos, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y el reconocimiento de estos elementos. ¿Qué nos dice? Establecidos en la sección 2 que ustedes ya vieron más amplio, creo que el marco conceptual, es casi lo mismo, marco conceptual, con la sección 2 de conceptos y principios fundamentales. Muy bien, nos dice que se supone que la aplicación de las NIF es una suposición con información adicional a revelar cuando sea necesario. Aquí es algo interesante, cuando sea necesario. ¿Cuándo va a ser necesario? Cuando cada sección requiera de que se revele algo en específico. Esas son las notas de los estados financieros. Dará lugar a estados financieros que logren una presentación razonable en la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos. Entonces nos dice que la aplicación de las NIF ayudará a la presentación razonable de los estados financieros, la aplicación de las NIF. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una clave. Aplicamos NIF de acuerdo a lo que nos dice, podemos presentar estados financieros razonables. Algo interesante aquí nos dice también es que si nosotros somos NIF completas, ¿sí? Si nosotros tenemos obligación pública de rendir cuentas, ya vieron la sección 1, me parece. Si nosotros somos NIF completas y aplicamos NIF para pymes, así como nos pide acá, ¿sí? Así usted aplique NIF para pymes en una empresa que tiene obligación pública, no da como resultado una presentación razonable, porque no está aplicando el marco normativo que se merece, que necesita, que son NIF completas, ¿sí? Entonces, si alguien por ejemplo, un banco, un fideicomiso que tiene que aplicar NIF completas, aplica NIF para pymes, por ese hecho no quiere decir que sus estados financieros son razonables. ¿Por qué? Porque ellos necesitan un marco más completo, que son las NIF full.
¿sí? Entonces dice que la información adicional a revelar a la que ha hecho referencia en el punto A, ¿sí? Aquí nos dice información adicional a revelar. En el punto A, es necesario cuando el cumplimiento con requerimientos específicos de esta norma es insuficiente para permitir entender a los usuarios los estados financieros, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? Y aquí nos dice algo interesante, y bueno, cada palabra tiene un porqué de las cosas. Y aquí es algo un poco contradictorio, ¿sí? Les vuelvo a leer. La información adicional a revelar, que son las notas de los estados financieros, a la que hace referencia el punto A. Aquí está, información adicional a revelar. Es necesaria cuando el cumplimiento con requerimientos específicos de esta norma es insuficiente para permitir entender. Entonces nos dice que usted revela información cuando, aparte de aplicar las NIF para pymes, aparte de hacer lo que nos dicen las NIF para pymes, ¿usted cree que los usuarios no van a entender los estados financieros? Eso hace referencia a información adicional a revelar, ¿sí? Entonces, no nos está hablando de las revelaciones que exige como tal cada sección exige revelación como tal, pero dice, si aparte de esa información que exige revelar cada sección, usted cree que los estados financieros pueden no ser entendibles en ciertos aspectos, pues revele más información, ¿sí? Eso nos quiere decir. Cumplimiento de la NIF para pymes. Aquí en estos párrafos nos dice que si usted cumple con la NIF para pymes, usted tiene que hacer una declaración explícita y sin reserva de que ha cumplido con la NIF para pymes. En ciertas circunstancias excepcionales, usted puede decir, sabe que yo he cumplido con todas las NIF para pymes, excepto esta de aquí. ¿Sí? Esta no he cumplido. ¿Sí? ¿Y en qué casos yo podría decir eso? ¿Qué nos dice? En ciertas circunstancias extremadamente excepcionales de que la gerencia concluya que el cumplimiento de esta norma, ¿sí? Está cumpliendo una norma y la gerencia no quiere cumplirla, porque dice que podría inducir a tal error de que, que entrará en conflicto con el objetivo de los estados financieros. Entonces, por ejemplo, la gerencia puede decir, ¿sabe qué? Mire, hay una sección de partes relacionadas y yo considero de que no debo revelar en las notas mis partes relacionadas porque quizás yo me voy, esa revelación va a entrar en conflicto con el objetivo de los estados financieros. ¿Sí? Eso es una de las maneras por las cuales la gerencia puede decir, ¿sabe qué? Yo esa partecita de las NIF no la quise aplicar. ¿Por qué? Porque entra en conflicto con el objetivo de los estados financieros. ¿Sí? Ahora, ¿cuál será el objetivo del estado financiero? Nos dice el objetivo del estado financiero está en la sección 2, ¿sí? Y por acá la tengo resaltada en la sección 2. Al inicio, ¿cuál es el objetivo de los... Aquí está. El objetivo de los estados financieros, ¿cuál es? Dice Hazle que el zoom, Víctor. Aumentale el tamaño. El objetivo es que estos estados financieros sean útiles para la toma de decisiones económicas de los usuarios. Entonces, cuando la información o la aplicación de una sección se va en contra o entra en conflicto a que esa información sea útil para la toma de decisiones de los usuarios y los estados financieros, allí usted puede justificar la no aplicación de una sección. ¿Sí? El ingeniero Eugenio Rodríguez quiere hacer un comentario. Claro. Eugenio, tienes la palabra. Está... Eugenio, tienes el micrófono muteado. Ya está encendido. Estamos ahí entonces. Sí. Bien, volvamos al párrafo, Víctor. Me refiero a Víctor el expositor, ¿sí?
Y, y ¿A hágale cuál el zoom, párrafo? por favor. ¿Sección 2 o sección 3? No, el párrafo de la sección 3. Aquí Es estamos un en... párrafo. Un poquito más, Víctor. Ahí está bien. Sí, párrafo 3.2. Más arribita. 3.2. Eso es. Quisiera el párrafo donde indican que en determinados casos la gerencia puede evaluar y quizás omitir cierta explicación. Lo que hace un momento recalcó. Aquí está. Este es el párrafo, 3.4. Muy bien. Ese es un párrafo realmente contradictorio, porque no es posible que por el interés particular, en este caso de la empresa, se deje de dar una información a los usuarios en sí. Es bastante contradictorio. Sobre todo, y este párrafo se repite en la NIC 1 para las empresas que utilizan o que aplican NIC completas. Es exactamente lo mismo. Si una empresa, por ejemplo, tiene una particularidad que puede llevarla a una inminente posible quiebra, por ejemplo, en caso extremo, la gerencia puede optar por no explicar en notas el hecho. Y el auditor, en base a esa explicación, basado en este párrafo, podría llegar a decir que la presentación está razonable. Realmente es muy delicado el párrafo este. Es muy delicado. Víctor, continúa, por favor. Muy bien, sí. Más abajito nos dice, nos pide cierta información, ciertos requerimientos para poder aplicar esta excepción. Ok, nos dice que la entidad no aplicará, según se establece en el párrafo 3.5, a menos que el marco regulador aplicable prohíba esta falta de aplicación. Entonces, si la parte legal del país, ¿sí? Porque las normas son internacionales, si la parte legal me dice, sabe que usted no puede desviarse, está por ley, bueno, entonces usted no se desvía, ¿sí? Porque está impedido. ¿Y qué va a hacer allí? Cuando usted tiene la intención de desviarse porque al cumplir una sección, los usuarios, al cumplir esa sección, entra en conflicto con el objetivo de los estados financieros, que es que los usuarios tomen decisiones. Entonces, cuando usted quiera desviarse con ese propósito, pero legalmente se lo impide, usted tiene que hacer lo siguiente. Cuando una entidad no aplique un requerimiento de esta norma de acuerdo con el párrafo 3.4, revelará. Este es cuando no aplique. Cuando no aplique, ¿qué tiene que revelar? Lo siguiente. ¿Sí? Aquí, en NIS para pymes hay un tema de costo-beneficio. Se recalca mucho el tema de costo-beneficio, que la información que nosotros preparamos tiene que tener más beneficio que el costo de obtenerla. ¿Sí? Entonces, si en algún momento usted determina que es muy costoso obtener cierta información, usted puede decir, ¿sabe qué? Mire, es muy costoso hacer una reexpresión de estados financieros, es muy costoso obtener una medición razonable o el valor revaluado de propiedad, planta y equipo es muy costoso, entonces no lo hace. ¿Por qué? Porque es más costoso obtener esa información que el beneficio que me va a dar. Si me cuesta el peritaje $10,000 y yo solo tengo 5,000 en efectivo, ¿cómo lo hago? Es demasiado costoso. Entonces, eso con el que tengan claro costo-beneficio. Pero se suele decir que es más costoso justificar
la no aplicación de una sección por alegar el costo-beneficio, ¿sí? Es más costoso. ¿Por qué? Porque usted tiene que detallar mucha información, tiene que argumentar bien y justificar la no aplicación de una sección. ¿Qué nos dice aquí? Vamos acá. Se tiene que revelar, si usted no aplica una sección, lo siguiente. Que la gerencia ha llegado a la conclusión de que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivos. Entonces la gerencia dice que presenta razonablemente considerando esa excepción. Adicional, tiene que revelar que se ha cumplido con todas las NIF para pymes, excepto que se ha dejado de aplicar un requerimiento concreto para lograr una presentación razonable. Y punto 3, la naturaleza de la falta de aplicación de una sección, incluyendo el tratamiento de la NIF para pymes, que requeriría las razones por las que ese tratamiento sería en circunstancias tan engañosas como para entrar en conflicto con el objetivo de los estados financieros, establecido en la sección 2. Entonces, esta es la parte más compleja que la gerencia tiene que argumentar en las notas de los estados financieros como una revelación, ¿sí? Al explicar la naturaleza, las razones por cuál estas circunstancias entrarían en conflicto con el objetivo de los estados financieros, ¿sí? Entonces, esta es la otra parte que les mencionaba, esta parte de aquí, es que si la gerencia quiere dejar de aplicar algo porque entra en conflicto con el objetivo, pero la regulación legal del país dice, usted no puede hacer eso, ¿sí? Igual tiene que revelar. A mí me hubiese gustado dejar de aplicar eso porque, a mi parecer, entra en conflicto con el objetivo de estados financieros. Pero, porque legalmente en el país me lo exigen, yo tengo que aplicarlo. Entonces, eso es lo que nos dice aquí que tenemos que revelar, ¿sí? Revelar sus intenciones a la final, ¿sí? Continuamos con el siguiente punto, que es el hipótesis de negocio en marcha, ¿sí? Algo interesante. Las NIF para pymes y NIF completas se aplican a negocios que están en marcha, negocios que están en funcionamiento, ¿sí? Funcionamiento por lo menos 12 meses después de la fecha de presentación de estados financieros. Entonces la administración, la gerencia tiene que estar segura de que por lo menos el negocio va a durar 12 meses después. Si estoy cerrando el 31 de diciembre de 2020, tengo que estar seguro de que voy a sobrevivir hasta el 31 de diciembre del 2021. Si caso contrario de haber indicios, tengo que revelar en las notas de que existen indicios de que existe un riesgo de negocio en marcha, ¿sí? Vamos a ir viendo este punto. Nos dice que la gerencia evaluará la capacidad que tiene la entidad para continuar en funcionamiento. Tiene que evaluar. Si nosotros somos auditores, tenemos que ir a la gerencia. ¿Sabe qué? A ver, deme esa evaluación. ¿Cómo usted determinó que su negocio va a seguir en funcionamiento? ¿Sí? Es un requerimiento inicial, pero el auditor tiene que buscar otros procedimientos para poder llegar también a su conclusión de que tiene una empresa en funcionamiento. Entonces, la gerencia tiene que tener esa información, ¿sí? Esa información disponible sobre el futuro, ¿sí? Cómo ellos prevén el futuro en el cual la compañía sigue en marcha. Entonces, quizás la empresa tiene un plan de acción, tiene presupuestos, tiene futuros contratos, tiene ciertas licitaciones, tiene inversión de casa matriz para publicidad o para entrar en nuevos proyectos. Entonces, tiene que tener información disponible para poder soportar ese negocio en marcha. Nos dice que cuando la gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de incertidumbres significativas relativas a sucesos o condiciones que puedan aportar dudas importantes sobre la capacidad de la entidad en continuar como negocio en marcha, la tiene que revelar, ¿sí? Entonces, esta es una nota, ¿sí? Que puede estar al final, casi al lado de hechos posteriores sobre el tema de negocio en marcha. Si es que existen incertidumbres, la empresa tiene que revelar eso.
También uno de los objetivos y obligaciones del auditor es evaluar, ¿sí? Y comunicar las posibles incertidumbres último que hizo frío. pueden haber sobre el negocio en marcha. ¿Sí? Entonces, tenemos otro punto, frecuencia de la información. Ustedes conocen lo más común, tenemos declaraciones anuales, presentación de estados financieros anuales, y es lo más común y lo que suele pasar. Sí, pero tenemos también otros periodos o frecuencias de información, pero lo común es un año, ¿sí? Hasta el 31 de diciembre de cada año. Nos dice que la entidad presentará un juego completo de estados financieros, incluyendo información comparativa, ¿sí? Y eso ya vamos a ver más adelante, información comparativa, al menos anualmente. Dice, al menos presente anualmente, ¿sí? Cuando se cambia al final del periodo contable sobre el que se informa de una entidad y los estados financieros anuales se presentan en periodos superiores o inferiores del año, la entidad revelará el hecho de esta presentación, las razones para utilizar un periodo de duración inferior, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo les voy a preguntar, ¿cuándo tengo un periodo de información inferior? ¿Sí? Un ejemplo. A ver, ¿quién se quiere ganar? ¿Qué vamos a rifar? Podría ser cuando una empresa se liquida. Eso de Ok, cierre, claro. muy bien. Tenemos ahí una figura, otra figura. Cuando es adquirida a lo mejor por otra empresa. Podría ser, se fusiona con otra. Puede ser también, podría ser un ejemplo, por ejemplo, las empresas agrícolas que tienen periodos de siembra, de cosecha, entonces, por ejemplo, no siempre coincide con el periodo fiscal. Ok, pero ahí nos vamos a superiores. Ya, otra de inferior, periodos inferiores. Adonai, pueden abrir el micrófono, ¿no? Ah, ok, muchas Interrúmpame gracias, nomás, Víctor. sí, no. Muchas Porque yo gracias, no saludos. veo. Adonai, Saludos, mi bienvenido. computador. Bienvenido, Gracias. Adonai. Tienes, creo que vas a hacer una pregunta. No, era en relación a lo que está preguntando Víctor. A mí se me ocurría generalmente cuando las empresas, digamos, se constituyen en su primer año, generalmente nunca es el 1 de enero, sino que siempre es a mediados o en cualquier, digamos, mes, abril, mayo, junio. Ahí queda un periodo incompleto, digamos. No son los 12 meses, sino que pueden quedar menos de 12 meses, dependiendo de cuándo se constituyen, ¿verdad? Y Correcto. desde luego, el siguiente año, que ya se va a hacer comparativo, ya no se está comparando 12 meses en cada uno de los ejercicios, sino que en uno queda fraccionado y el otro queda completo. Se me ocurre nada más en el orden de ideas que estaba planteando Víctor. Sí, muy bien. Justo ese quería que me digan, ¿sí? Cuando una empresa inicia, sí, va a iniciar en medio del año o por ahí en alguna fecha, pero no como dice el primero, y tenemos un periodo inferior. Entonces allí nos dice, ¿sabe qué? Dígame, ¿qué pasó? ¿Por qué es un periodo inferior? Ah, bueno, es que recién la compañía es nueva. Y si es un periodo inferior, cuando la empresa se está liquidando. Cuando es superior, por ejemplo, como nos decía Lourdes, ciertas empresas, por ejemplo, agrícolas de árboles, de palmas, de pinos, suelen tener una duración de 5 años, 7 años, 10 años. Entonces, nos dice aquí, al menos presente manualmente y presénteme, así tenga solo pérdidas, ¿sí? Pero, por su giro del negocio, pues presénteme cuando tenga la primera cosecha. Un estado financiero de 7 años, de acumulación de 7 años. Entonces, a ver, con la primera cosecha, ¿cuál ha sido su resultado? Sí, entonces, obligatorio anualmente, si hay diferencias superiores e inferiores, pues revélela. Siguiente punto, uniformidad de la presentación. Sí. Aquí nos vamos solo al tema de uniformidad y vamos al tema de clasificación, ¿sí? Ya que información comparativa la vemos acá abajito.
Y es el por qué presentamos dos estados financieros. Acá nos dice que tenemos que presentar la información de forma uniforme, ¿sí? Dice, una entidad mantendrá la presentación y clasificación de las partidas de los estados financieros, ¿sí? Por ejemplo, hay ciertas reclasificaciones en ciertos activos que pueden pasar de un activo a otro activo. Por ejemplo, un activo que no existía llegó a ser un leasing, un activo por arrendamiento financiero. Ese leasing activo por arrendamiento financiero puede pasar a ser una propiedad de inversión. Allí mismo, en sus mismos estados financieros. Después de ser propiedad de inversión, puede pasar a ser propiedad, planta y equipo. Si es una empresa, por ejemplo, digamos que sean oficinas, si es una empresa inmobiliaria de propiedad, planta y equipo, puede pasar a ser inventario, ¿sí? Entonces hay reclasificaciones en los estados financieros que pueden suceder y eso hay que mantener. Tenemos que no mantener porque hay que reclasificar, sino que revelar esa reclasificación, ¿sí? Si el usuario de los estados financieros en un año en el año anterior vio propiedad, planta y equipo, y en el año actual ya no hay propiedad, planta y equipo, se imagina que lo vendió. Pero eso hay que revelar, que no se ha vendido, sino que se ha reclasificado a otro rubro de los estados financieros. Nos dice que se tendrá que presentar y que la presentación y clasificación de las partidas de los estados financieros de un periodo a otro tienen que ser uniformes, a menos que tras un cambio importante de la naturaleza, como les decía, por ejemplo, la naturaleza entre propiedad, planta y equipo y propiedad de inversión es su fin. Propiedad, planta y equipo para mi uso y propiedad de inversión para obtener renta, plusvalía. Entonces, ha cambiado su naturaleza. Entonces, de las actividades de la entidad o una revisión de sus estados financieros que pongan en manifiesto que sería más apropiada otra presentación o clasificación, tomando en consideración los criterios para la selección y aplicación de las políticas contables de acuerdo a la sección 10. Ustedes ya vieron esa sección de políticas contables, ¿sí? En donde nos dice, ¿usted cuándo puede cambiar una política contable? ¿Cuándo va a presentar información de mayor calidad, más relevante, que va a ayudar a presentar estados financieros de mayor calidad? Entonces, allí usted puede hacer un cambio de política contable. Sucede lo mismo acá. Usted puede hacer una reclasificación cuando va a mostrar información de mayor calidad, ¿sí? Entonces allí usted lo puede reclasificar. Por ejemplo, usted puede tener repuestos significativos como inventario, pero después dice, sabe que esos repuestos todavía no se mueven, como que mejor se inclina a ser propiedad, planta y equipo. Entonces vamos a reclasificarlo este año a propiedad, planta y equipo. ¿Qué más tenemos? Esta norma requiere un cambio de presentación. Cuando requiere un cambio de presentación, también lo podemos hacer. Dice, cuando se modifique la presentación y clasificación de las partidas de los estados financieros, una entidad reclasificará los importes comparativos a menos que resulte impracticable hacerlo. Cuando los importes comparativos se reclasifiquen, una entidad revelará la naturaleza de la reclasificación, el importe de cada partida o grupo reclasificada y el motivo, ¿sí? A la final, las razones, naturaleza, importe y las razones. La naturaleza, como que una historia que sucedió, el importe, los valores que se están moviendo y el motivo es la razón por qué lo está haciendo. Cuando la reclasificación de los importes comparativos sea impracticable, una entidad revelará por qué no ha sido practicable la reclasificación, ¿sí? Entonces, si no es practicable, debería hacerlo, pero no es practicable, tiene que revelar en notas. Aquí tenemos información comparativa. Sí, tenemos un párrafo chiquito. Leemos lo que está resaltado. Información comparativa para la información descriptiva y narrativa. Aquí nos dice que la información comparativa no es tan solo estados financieros. Estado financiero que cerramos y el estado financiero anterior. Información comparativa. No es tan solo eso, sino que también nos dice tiene que estar comparativa la información que está en las notas, la cual es descriptiva y narrativa. Entonces, si nosotros narramos quizás las transacciones con partes relacionadas del año actual, también tenemos que tener una narración de las transacciones del
con parte relacionada del año anterior. Entonces hay que hacerlo también comparativo. La información, ustedes se preguntarán, ¿por qué nosotros presentamos estados financieros comparativos, por lo menos Ya te doy la palabra, Rafael. Termina, Víctor. Es porque hay una cualidad en la información que ustedes la vieron en la sección 2, que es la comparatividad. ¿Por qué nosotros corregimos estados financieros o cambiamos políticas contables y reexpresamos estados financieros? Es por esta cualidad de la información, que tiene que ser comparable. ¿Sí? Allí va. ¿Por qué? Porque el usuario necesita una comparación. ¿Sí? Listo. Rafael. Rafael, toma la palabra. Sí, yo quería era agregar algo cuando tienes que hacer una, vamos a decir, una reclasificación y vamos a asociarlo con el mismo tema de la pandemia. Supongamos que una empresa, una fábrica, tiene que retirar vamos a decir, del mercado alguna línea de producción y entonces parte del edificio tiene que reclasificarlo, que una de las definiciones es que del activo, pues es que el activo tiene que generar utilidad. Entonces cuando el activo vamos a decir, que va a quedar inactivo para producir utilidad, lo tiene que reclasificar y lo va a llevar hacia una clasificación de otro activo, y es ahí en donde viene el tema de la reclasificación y la explicación de el por qué, entrando con la sección 10 de la norma acerca del cambio de esa, vamos a decir, de esa corrección de error que se presentó producto de la pandemia, que también va asociado con el tema de la empresa en marcha. Gracias. Solamente quería aclarar ese punto. Víctor, toma la palabra. Bien, gracias. Y allí algo interesante con lo que mencionabas de las reclasificaciones, por ejemplo, y allí pongo en consideración a todos los demás. Por ejemplo, un tema ahora de las empresas es que necesitan flujo, ¿sí? Ahora es interesante de que las compañías que estamos auditando ya quieren el informe porque quieren presentar al banco, porque el banco, para que el banco le dé un préstamo. Y algunos clientes a mí me han preguntado, ¿sabe qué? No hubo operaciones por la pandemia, no hay depreciación. ¿Por qué debe haber depreciación en línea recta si no hay operaciones? Entonces, ahora bien, ¿qué pasa si yo, esa propiedad, planta y equipo, esa maquinaria, como gerencia digo, ¿sabe qué? Está ahí parada, la voy a vender. ¿Qué sucede en NIF completas? En NIF completas hay la NIF 5 de activos no corrientes mantenidos para la venta. Si yo paso esa maquinaria, que siendo propiedad, planta y equipo y no lo opero de precio, la paso a activo no corriente mantenido para la venta, allí ya no de precio. ¿Sí? Me evito el gasto, no mando muchos gastos, puedo que tenga una utilidad pequeña. El gerente se va a sentir contento. ¿Qué tal es esa asesoría? Sí, en esta situación. Ahora, pero esa estimación es fraudulenta porque en realidad no tiene las intenciones de venderlas, pero si el gerente supiera ese comportamiento contable que podemos pasar de propiedad, planta y equipo a activo no corriente mantenido para la venta y estando como activo no corriente mantenido para la venta, ya no lo valoramos y lo vamos a valorar allí a cuánto lo podríamos vender al valor razonable, ya no depreciaríamos. Pero después, eso es para cuando nosotros tenemos planes de venderlo y hay requisitos que hay que cumplir. Pero ¿qué pasa si esos planes se van abajo y el siguiente año no lo vendí? Y el gerente dice, sí, este año sí lo va a vender, el siguiente año sí lo va a vender. Y el siguiente año no lo vende. Entonces allí tiene que nuevamente reclasificar y poner ese activo como que si hubiese sido siempre propiedad, planta y equipo. Pero hasta eso usted ya presentó 2 años de estados financieros sin depreciación, sin gasto, mostrando una utilidad que aparece y que si hubiese puesto la depreciación no hubiera habido utilidad y el banco no le hubiese dado el préstamo. ¿Qué les parece esa figura? Eugenio, ¿quieres comentar?
Ok. Por Tiene favor, la palabra Eugenio. Ya muy bien, Víctor. ¿Puedes, por favor, resumir un poco la pregunta o el comentario, Víctor? Hay clientes que ahora en la pandemia necesitan préstamos y para tener un préstamo el banco quiere ver una utilidad, por lo menos en el PIG. Y no hay utilidad porque hay mucho gasto de depreciación, gasto de activos que no se está utilizando. La empresa puede decir, sabe que estos activos que no estoy utilizando, no los voy a depreciar porque los voy a poner disponible para la venta de acuerdo a la NIF 5. Y sin ese gasto de depreciación yo voy a tener una utilidad. Y allí yo puedo presentar ese PIG con utilidad al banco con el objetivo de que me dé el préstamo. Y el siguiente año, pues ya digo, sabe que no lo vendí, así que reclasifico. Pero ya me dieron el préstamo. Bien, Víctor, mira, el banco va a revisar esos estados financieros en segundo plano. En el primer plano, el banco está presionado por entregar a su vez préstamos, porque el banco actualmente tiene exceso de liquidez. Pero de todas formas, él va a pensar en una razonable recuperación. Va a evaluar con mucho cuidado el proyecto o los futuros flujos de esa empresa y va a asegurarse con una garantía real suficiente que le permite en un momento dado recuperar su dinero. Y desde luego que conoce al cliente y confía en él. Ese detalle de la depreciación que podría alguien intentar no va a pesar mucho, pero sí podríamos hacer lo siguiente. Si esa maquinaria, después de un análisis, tal como tú bien colocas el ejemplo, estamos en pandemia, si realmente conviene cambiar de un sistema de depreciación y en vez de llevarlo en línea recta, que es lo usual acá, la gran mayoría lo hace en línea recta, se cambia a unidades producidas. Entonces logrará allí sí en forma razonable un equilibrio mayor. De lo contrario está bien lo que tú indicas. Él estaría falseando su balance. Pero al banquero le va a interesar otros temas primero para conceder el crédito. Gracias, Eugenio. Muy bien. Tiene Víctor, una reflexión o pregunta, Rafael. Sí. Rafael, tienes un minuto para que continúe Víctor. Sí. Básicamente, Víctor, aquí bajo el planteamiento que tú estás haciendo y aquí el amigo Eugenio también, hay que presentar un plan de negocio, porque si nosotros estamos hablando de un tema de pandemia, eso significa que la empresa ha tenido que reestructurarse, porque no está seguro si los clientes que vamos a decir, que le van a comprar, también tendrán la posibilidad de pagar. Él tiene que demostrarle al banco, a través de un plan de negocio, que vamos a decir, que ese préstamo va a estar cubierto a través de los préstamos. Y para esos préstamos, ese plan de negocio tendría que ser un estado de resultados de efectivo, en donde sencillamente tiene que demostrar que él va a tener un flujo de efectivo libre para poder pagar el préstamo y el servicio de la deuda y todavía le queda utilidad. Gracias. Continúa, tienes la palabra, Víctor. Gracias, Rafael. Sí, el presente ejemplo, sí, solamente es para comentar de que los estados financieros están llenos de estimaciones. Por ejemplo, esta estimación, este punto de vista de la gerencia ficticio, puede hacer cambiar la estructura del balance. El hecho de que se estime que hay o no hay un deterioro, cambia la estructura del balance. Entonces, el balance está lleno de estimaciones, ¿sí? Y por eso, una de las situaciones que por eso hay una norma como tal de estimaciones en el tema de auditoría, porque hay un riesgo de que la gerencia o el departamento contable no estime de forma correcta, utilizando una de las cualidades de la información, algunas cualidades que es la prudencia, la cual es la neutralidad. Entonces, puede que esas cualidades de la información no se vean en esa información, que sean prudentes, que sean
que sean, ya se me fue la otra que les dije. Entonces, por eso es importante conocer las NIF, tanto para realizar los balances de forma correcta con las estimaciones correctas y también para revisarla en el caso de que seamos auditores. Muy bien, información comparativa, ya les comenté, eso se lo amplía un poco más también en el marco conceptual. Allí lo interesante que nos dice es que la información narrativa también tiene que ser comparativa. Y bueno, en esta rama de la auditoría uno encuentra notas a los estados financieros que a veces no hay mucha información, o a veces cuando hay solamente presentan un periodo y no presentan de forma comparativa. Materialidad, importancia relativa y agrupación de datos. El tema de la materialidad, importancia relativa, la relevancia, ustedes ya la vieron porque son cualidades de la información y está en la sección 2. Pero aquí se inclina al tema de la agrupación. Nos dice que ustedes conocen todo el proceso contable, ¿cierto? Y en mi canal de YouTube hay un videito de proceso contable que le está yendo bien. Y el proceso contable es una agrupación, ¿cierto? Ustedes pasan de asientos de diarios, se agrupan en mayores, mayores el balance de comprobación se ajustan y se agrupan en estados financieros. Pero aquí nos da una pauta de cómo usted tiene que agrupar en la presentación de estados financieros, ¿sí? En la presentación de estados financieros usted va a mostrar rubros. ¿Qué es un rubro? Efectivo, equivalente efectivo, propiedad, plantilla y equipo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, pueden ser relacionadas, no relacionadas. Esos son rubros. Ya no existe eso de disponible, exigible, eso ya no existe, ¿sí? Entonces, esas son las clases significativas en las cuales usted tiene que agrupar y que sean similares. Entonces, la sección como tal no es estricta a que usted no pueda agrupar transacciones significativas, ¿sí? O, por ejemplo, no puede haber en el balance otros activos y esos otros activos sean significativos, ¿sí? Que sean materiales. Tampoco puede haber una fila de intangible cuando usted tiene su software contable que ya está amortizado y tiene $200 y una línea como intangible mostrando sus $200 del software. Eso no está bien. Usted no tiene que presentar información que no sea significativa. Esos $200 más de los otros activos o ya de los de baja, a nadie les interesa, a nadie le importa. Porque los estados financieros son para los usuarios de los estados financieros que toman decisiones de acuerdo a la importancia de ellos. Entonces, no va a ser de importancia ciertas líneas. Esas líneas que no son importantes, por ejemplo, anticipos, $500, que son garantías. Eso no interesa, póngalo en otros activos. Hasta le molesta la vista al usuario de los estados financieros. Sí, entonces a eso hace referencia en clases significativas de acuerdo a su naturaleza y su función. Sí, a menos dice que no tenga importancia relativa. Si no tiene importancia relativa, no me presente una línea para esos rubros. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? La omisión o inexactitud de las partidas son significativas, ¿sí? Si individualmente o conjuntamente pueden influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios de los estados financieros. Eso ya sabemos nosotros que es material cuando la omisión, si hay más o hay menos, una cantidad, y esa cantidad hace cambiar la decisión de un usuario de los estados financieros. Y allí es muy, como dice aquí, muy relativo. ¿Sí? Porque muy probablemente para un usuario algo es material porque se fija en ese algo. Por ejemplo, un usuario, el órgano de control, ¿se fija en qué? En los impuestos. Por ejemplo, el empleado se fija quizás en el flujo de efectivo. El banco quizás se fija en el flujo de efectivo. El cliente quizás se fije en el monto de inventario si tiene para poder cubrir sus garantías. Entonces, cada usuario de los estados financieros va a fijarse en una partida de los estados financieros y va a ser significativa para ese usuario de los estados financieros. Pero nosotros cuando determinamos como contadores una materialidad, tenemos que determinar a un usuario principal.
¿Y a quién más le interesa el negocio que a su propio dueño? Entonces, el principal usuario de los estados financieros de una empresa es su socio o accionista, ¿sí? Entonces, se tiene que ver, y así se determina la materialidad para una auditoría, se tiene que ver qué le interesa al dueño del negocio, a ese usuario. Sí, es una empresa que está arrancando, le interesa las ventas. Es una empresa que ya es madura, le interesa la utilidad después de impuestos. Es una empresa que ya está en liquidación, le interesa sus activos. Entonces, eso lo que le interesa va a ser la base para determinar una materialidad y decir, sabe que esto es material y puedo presentar un rubro porque lo considero material, ¿sí? Lo que no es material a otros activos, ¿sí? Ahora bien, para completar esto, cuando un rubro es material, merece revelaciones. Merece una partida en las notas de los estados financieros. Eso quiere decir que si usted tiene un anticipo de $500, usted tiene un activo intangible de $500, $1,000, $2,000, $5,000, $10,000, va a depender de la materialidad de su empresa. Si no es material, no hágase nota de eso. No tiene por qué hacer nota de eso. Si no es material, no pone resumen de política contable de amortización de activo intangible de $500. ¿A quién le interesa eso? Eso opaca la vista del usuario que está enfocado en información relevante para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, en resumen, es esto. Materialidad en la agrupación de los datos, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado claro porque esto es algo que quizás se sigue viendo deficiencias en la presentación de estados financieros. ¿Hasta qué minuto tengo yo, Víctor, para Tiene organizar? 5 minutos. Ya. Ok. Conjunto completo de estados financieros es facilito. Ustedes ya lo saben. Son los 4 más las notas de los estados financieros. Estado de situación financiera, estado de resultados integrales y otros resultados integrales. Estado de resultados y otros resultados integrales. Estado de cambio del patrimonio, estado de flujo efectivo y notas a los estados financieros. Todo esto en NIF completas hay una sola norma que es la NIC 1 y separa a la NIC 7 el flujo de efectivo. Pero en NIF para pymes se ven en otras secciones, ¿sí? Cada uno de esos estados financieros y las notas, cada uno se ve en una sección distinta, que ya la van a ir revisando. Aquí solamente nombramos que ese es un conjunto o un paquete de estados financieros. Que en otros países haya otros estados financieros, como por ejemplo acá en las industrias tenemos el estado de costo de producción. Es un estado extra contable que ayuda a la toma de decisiones, pero no es un estado financiero. ¿Qué más tenemos acá? Aquí nos habla de la información comparativa, que como les mencioné, tiene que por lo menos ser 2 años, el año actual y el año anterior. Cuando hay una reestructuración de estados financieros, una reexpresión de estados financieros, ya sea por el corregir un error o ya sea por el cambio de una política, necesitamos 3 estados financieros. Presentar de forma comparativa 3 estados financieros. ¿Qué más tenemos? Ya. Aquí, identificación de los estados financieros. Aquí información muy básica, muy fácil que nos enseñan en la universidad y les menciono el encabezado, el nombre de la empresa, qué estado financiero es, cuál de los 4 estados financieros es, cuál es el periodo. Estado financiero dice al 31 de diciembre, el PIG dice desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Si es un grupo económico, poner ahí la casa matriz. Se está presentando en dólares, en miles de dólares, en millones de dólares, la moneda a la cual se está presentando. Eso es lo que nos dice esta identificación de los estados financieros, ¿sí? Y eso lo vemos y lo conocemos. Otra cosa es que también en los estados financieros hay que referenciar. En cada rubro significativo hay que ponerle el numerito. Vaya a ver en la nota 3, en la nota 4, en la nota 5. ¿Por qué? Porque es un rubro significativo y el usuario va a ir a la nota a ver su detalle, su explicación, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a lo que me exige cada sección. Al final de cada sección hay una partecita de revelaciones
Lo que nos diga revelar, revelamos en las notas de los estados financieros. ¿Sí? Y yo creo que hasta allí, ¿qué más tenemos acá? Acá, en la parte final, nos dice algo interesante. Dice presentación de información no requerida por esta norma, pero no te impide a no usarla, ¿sí? No requerida. Por ejemplo, esta norma no trata la presentación de información por segmentos. Y la NIF para pymes no hay esa NIF 8 que hay en NIF completas, ¿sí? Que es presentar estados financieros por segmentos. Por ejemplo, Coca-Cola va a presentar estados financieros por cada línea de negocio, ¿sí? Entonces, va a presentar muchas líneas, va a presentar su ingreso, por ejemplo, por venta de Coca-Cola, costo por venta de Coca-Cola, ingresos por venta de otra línea, por ejemplo, de aguas, ingresos por aguas, costos por aguas. Entonces, va a presentar su PIG por segmentos de operación o líneas de negocio. Entonces, aquí NIF para pymes no trae esto, pero aquí, ¿qué nos dice? Esta norma no trata de la presentación de información por segmento, las ganancias por acción o información financiera intermedia a pequeñas o medianas entidades. Una entidad que decida revelar esta información describirá los criterios para su preparación y presentación. Entonces, si usted es una pyme y tiene algunas líneas de negocios y cree que segmentar esa línea de negocio en el PIG va a ayudar a la toma de decisiones, lo puede hacer, ¿sí? Pero tiene que describir los criterios para su preparación, ¿sí? Y con eso hemos terminado mi presentación y pasamos al siguiente paso. Voy a dejar de compartir de forma temporal. Si hay que compartir otra vez, les comparto. Muy bien. Muchas gracias, Víctor. Hola. Sí, sí. Bien, ha realizado la exposición, ya les doy la palabra. A ver, un tema que es sumamente importante, que se refería al tema de la materialidad. Primero debemos entender el tema de la materialidad, cómo lo calculamos, cómo establecemos ese valor. Las firmas auditoras a nivel mundial, aunque hay temas expuestos por estas firmas, estiman que para el cálculo de la materialidad puede ir del 1 al 10%. Entonces, donde podemos indicar que para el tema de la materialidad, para un elemento financiero del activo puede ser el 2%, el 3%. Nuevamente, va a depender, uno, del conocimiento, dos, de entender la compañía donde está trabajando, porque no para toda empresa las metodologías o las reglas son igual. ¿Sí? Entonces va a depender el tipo de empresa, el entorno. Entonces, ¿qué es esta materialidad? Es una cifra, es un valor, que este valor calculado, establecido, sea del activo, sea del pasivo, sea del patrimonio, el ingreso o de la utilidad, nos va a decir, mira, este porcentaje que hemos calculado como materialidad, si excedemos de ese valor, ya los estados financieros no son relevantes. No son relevantes para la toma de decisiones. Ejemplo de lo que acabo de decir. Tenemos un estado financiero y en ese estado financiero hay un activo por $1 millón. Si establecemos que la materialidad de ese activo es 2% o 3%, de esa cifra calculada, si excedemos el valor de error o el valor de omisión, ya pierden los estados financieros la calidad de relevantes, de fiables.
Lo que quede debajo de ese porcentaje y que no lo sobrepase, no significa que no lo vamos a proceder a corregir o que lo debemos de obviar. Decía el día anterior, cuando una de nuestras colegas nos consultaba, oiga, pero si hay un error de $200, ¿es material? No podemos ser tan papistas, ¿no? $200, pero claro está que si está el error y lo podemos corregir, lo corregimos. Es obvio. Pero si es un valor rebuscado que no sabemos por dónde ha salido, son $200, no es material. Y hay que entender que materialidad e importancia relativa tienen el mismo significado. Es lo mismo. Y esta materialidad e importancia relativa lo calcula tanto el profesional contable como el auditor. No es que lo calcula el auditor solamente. Porque el profesional contable, incluso para desviarse de un principio contable o desviarse de una ley o un reglamento legal, dice, oye, ¿qué consecuencias tengo? ¿Ah? ¿Qué consecuencias tengo si inflo el inventario? ¿Qué consecuencias tengo si inflo el costo de venta? ¿Qué consecuencias tengo si inflo los sueldos, las nóminas, para bajar las utilidades? ¿Qué consecuencias tengo si inserto en mi contabilidad facturas fantasmas o inexistentes u otro tipo de operaciones? Recuerde que nosotros como profesionales contables no estamos exentos de pecar por desconocimiento. En este caso, la omisión. En Ecuador, en el Código Civil, en los primeros artículos, indica que el desconocimiento de la ley, no lo exime. No lo exime. Seguramente, tal vez, en su país hay algo similar. Por tal motivo, nosotros como profesionales contables que estamos expuestos, debemos medir esa materialidad. ¿Hasta qué punto podemos dejar de corregir algo, de omitir algo o pasar esa barrera de la materialidad? Dicho esto, procedo a dar la palabra a los participantes que quieran participar con una opinión o deseen realizarle algún tipo de pregunta a nuestro expositor, Víctor Sánchez. Por favor, utilicen las reacciones, que es la mano levantada, para yo poderlos ver y darle la palabra. Hasta que alcen la mano. En el chat les pasé el enlace a mi canal de YouTube, donde si les interesa profundizar algunos otros temas relacionados a NIF, a Excel, auditoría, que son mis especialidades, pueden hacerlo. ¿Sí? Muy bien, excelente. Víctor tiene su canal de YouTube, se lo ha pasado por un mensajito para que accedan. Qué bueno, excelente, excelente. Juan Carlos de El Salvador tiene la palabra. Juan Carlos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. Un gusto estar aquí con ustedes este día. Sí, en relación a lo que estaba mostrando el colega Víctor, me gustaría... Juan Carlos, ¿podrías arreglar un poquito la cámara, por favor, para poderte... Okay. Eso, ahí está. Un poquito más para arriba. Ahí estamos ya, algo. Muy bien. Sí, solamente quería hacer nada más una observación en la sección 3.17, donde especifica la norma que un conjunto completo de estado financiero de una entidad incluye todo lo siguiente. Recordemos que el hecho de que Víctor decía que la nota del estado financiero no era un estado financiero. Perdón si me equivoco, pero escuché algo parecido.
No obstante, ¿por qué la norma indica como estado, parte de los estados financieros, las notas? Es precisamente porque ahí se plasman algunas decisiones gerenciales que no están conformados o que no tienen montos o cifras en los estados financieros. Podemos ver, por ejemplo, prueba de ello, podríamos decir, que es lo que se plasma en la sección 21, que son provisiones, ¿verdad? Que las provisiones se deben de plasmar en la nota de estados financieros si se sabe que hay un compromiso en un futuro, pero que se desconoce del monto que se va a desembolsar. Por consiguiente, ahí se revelan información que van a afectar en el futuro a la compañía, pero que no está dentro de la cifra de los estados financieros. Esto es solo para aclarar el concepto del por qué es importante las notas de los estados financieros, y como tal la sección así lo indica. Dice, un conjunto completo de estados financieros de una entidad incluye todo lo siguiente: un estado de situación financiera, B, una u otra de la siguiente información: un estado de resultado integral, o un estado de resultados, o otro resultado integral, o un estado de resultados. Bueno, especifica, ¿verdad? Un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujo de efectivo y las notas. A modo que el hecho de que las notas no tengan cifras, en este caso que nosotros estamos habituados a ver en un estado, así como un estado de resultados o un estado de situación financiera, no indica que no formen parte del conjunto de estados financieros. Esto es solo para aclarar la parte esa de que se indicó que no es un estado financiero más. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención de nuestro colega Juan Carlos del Salvador. ¿Quién toma la palabra? Otra. Yo. Víctor, muy bien. Toma la palabra. Aclarar allí. Sí. Bueno, yo no me pongo molesto si le llaman estado financiero a las notas o no le quieren llamar estado financiero. Para mí las notas no son estado financiero porque no comienza con estado. El estado de situación financiera se llama estado, comienza con estado. El estado de resultado comienza con estado. Estado de flujo comienza con estado. Estado de cambio comienza con estado. Por eso las notas no es un estado porque no comienza con estado de notas. Y puede decirse que es un estado financiero o puede decirse que complementa, y es muy importante, complementa los estados financieros y forma parte del paquete. Para mí las dos posturas son correctas y allí es una excelente pregunta porque la sección como tal y la norma como tal nos dice, ¿sabe qué? Es un estado de situación financiera, pero quiere llamarle balance general, llámele, con tal de que no haga confundir a los usuarios los estados financieros. Si es un estado de resultados y otros resultados integrales, pero usted quiere solo llamarle estado de resultados, llámele estado de resultados, con tal que no me confunda a los usuarios. Si es propiedad, planta y equipo, pero usted no tiene ni planta ni equipo, solo propiedad, póngale propiedad. Si solo tiene vehículos, no me llame el rubro de propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo si solo tiene vehículos, póngale vehículos, porque eso va a mostrar mayor claridad en los estados financieros. Entonces, tanto en los rubros como en los estados financieros, la norma no es estricta. Nos dice que la idea es que se entienda y que el usuario pueda comprender los estados financieros. Eso nomás. Muy bien, muchas gracias. Bien, los colegas están enviando mensajes, como nuestro colega Edgar Pacha, ¿sí? Y otros colegas envían su mensaje de consultas. Muy bien, Adonai, tienes la palabra. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta. Me llamó la atención la parte de la sección 3.5, en donde comentaba de que la norma permite omitir cierta información. Pero posteriormente Víctor aclaraba de que si la ley local requiere
esa información no la podemos omitir. Yo estaba dándole vuelta a la legislación en el caso de El Salvador y no en la legislación que se refiere a la parte contable, básicamente, quizás la única remisión que hace es que se dé cumplimiento a la normativa técnica local adoptada por el ente regulador. Y el ente regulador generalmente dicta resoluciones a partir de qué fecha se van a adoptar las normas, sin entrar en ese nivel de detalle de qué información, digamos, es exigible, digamos, revelarla. No sé si en el caso de tu país, Víctor, existe alguna ley que expresamente diga, mira, aquí esto tú no lo puedes omitir. Muy bien, excelente. Víctor, un alcance a lo que está haciendo Donay. A ver, hay que entender algo. Las normas internacionales no tienen que yo lo interpreto en El Salvador de esta manera, en España lo interpreto de esta manera, en Perú no. Hay una sola interpretación y por ello es que el IASB, y ahí le doy la palabra al CPA Eugenio Rodríguez, ha emitido 3 libros en el tema de las NIF completas. Por eso es que yo siempre recomiendo, si usted va a aprender las NIF, comience con las completas, no con las pymes. Entonces, en estos 3 libros, hay el libro B que tiene una serie de ejemplos, Adonai y colegas, que para poder aprender la norma, para poder entender esta materia contable, que no es mecánica, implica que hay que leer. Y definitivamente, no es fácil. Por eso es que estos espacios, con este tipo de foro, es que nos permite, ¿qué cosa? Compartir, por lo menos, distraernos una hora entre amigos, entre colegas, y poder disertar, ¿no? Como lo estás haciendo en este momento. Pero la NIF es una sola, Donay. Le voy a dar la palabra al CPA Eugenio Rodríguez. Él es consultor del IASB, ¿sí? Acá en el Ecuador, y puede ampliarnos este tema. Eugenio, tienes la palabra. Muy bien. Buenas noches a todos. Algunas puntualizaciones. Las notas son parte integrantes de los estados financieros. Las notas son parte integrante de los estados financieros. De lo contrario, si no existieran las notas, la explicación no estaría completa y los estados financieros serían unos números más fríos de lo que son. Segundo, el IASB acepta determinadas nominaciones a los estados financieros, tal como decía Víctor. Si al estado de situación financiera, por costumbre, la gente de Latinoamérica le llamamos a un balance, pues está bien. Es aceptable el término de balance general. Es aceptable el término de balance general. A tal punto que el IASB reconoce que a estas alturas, siglo XXI, todavía nosotros nos referimos al valor en libros. Cuando ya todo el mundo ya no utiliza los libros, son registros de medios magnéticos. Pero las NIF aún se mantienen para ir desligando poco a poco este viejo lenguaje y aceptar los nuevos. Ahora bien, en el caso de Ecuador, estos temas que estamos comentando, que son importantes, la mayoría de contadores no los asimila en esa magnitud porque siente que no son necesarios. En Ecuador, les explico. Los balances oficiales, los válidos en Ecuador,
son los que recibe y que cada contador remite a nuestro organismo regulador de impuestos. Llenamos un formulario y entonces el contador, por fuerza legal, por obligación legal, se dedica a llenar cada casilla. Cada casilla. Entonces, él ya no está pensando o aplicando el tema de materialidad, por ejemplo. Y este organismo regulador tan solo exige 2 estados. Lo que es el estado de situación financiera y lo que es el estado de resultados. Y su liquidación de impuesto a la renta. A tal punto que ya recién desde el año anterior ya le cambió el nombre al formulario. Recién llama por su propio nombre. Dice conciliación o declaración para liquidar su impuesto a la renta. Antes decía estados financieros y liquidación de impuesto a la renta. Entonces, en la práctica, la gran mayoría de contadores ecuatorianos estamos obligados a llegar con estos formularios y tan solo 2 estados. El otro organismo de control, que es Superintendencia de Compañías, es el que exige que le completen la información los otros 2 estados, más las notas. Pero observen lo siguiente. El organismo que controla impuestos, que recibió los 2 estados primero, se lo transmite por a la Superintendencia de Compañías. Le transmite los formularios. Entonces, el contador, cuando prepara las notas, tiene una confusión, porque la estructura del formulario no le facilita la preparación de las notas. Es por eso que muchísimos contadores aún están confundidos y creen que las notas las preparan los auditores porque los estados financieros y el informe del auditor van los estados financieros reestructurados acorde a lo que dicen las NIF. Pero en términos legales, un abogado puede decirnos tranquilamente, a ver, pásenme los estados financieros del Ecuador. Y alguien le entregue el informe de auditoría. Y el abogado va a decir, no, ese no es el estado financiero legal, formal. A tal punto que existe un artículo en la ley del régimen tributario interno y en el reglamento de la aplicación de los impuestos a la renta, que dice en forma explícita que los contadores, perdón, que los bancos, para sus temas de crédito, deben evaluar o deben basarse en la información financiera que las empresas presentan al organismo que controla los impuestos. Y al renglón seguido dice que si no es así, el ESRI lo sanciona. El organismo de control lo sanciona. Y de Yapa los denuncia ante la Superintendencia de Bancos para que también ellos sancionen porque no están utilizando los estados financieros formales. 30 segundos, Eugenio. Esa práctica, sin embargo, la banca ni las empresas, cuando se trata de evaluar créditos, no la cumplen porque no es razonable. Yo hablé de este tema en el 2007 con estos organismos de control y ellos aceptaron de que eso no está bien, de que hay una confusión. Pero la verdad que en la práctica se ha quedado ahí el tema. 13 años después. Bien, Víctor, hay algunas cosas que conversar, pero tenemos el tiempo. Así es, así es. Víctor, tienes 2 minutos, tienes la palabra. ¿Preguntas? Muy bien.
reflexión, comentarios de tu parte a los participantes. Mi parte, suscríbanse a mi canal. No sean malitos, denle like a los videos para que lleguen a más colegas de otros países. Bueno, me parece muy interesante, como te dije inicialmente, es la tertulia, la conversación de que cualquiera puede intervenir, tienen sus cámaras abiertas, es un ambiente cálido, no se siente solo como en otras exposiciones, es muy agradable, ¿sí? Y muchas gracias por la participación y yo les animo con la venia que me da mi colega tocayo Víctor, es que no es, al inicio quizás puede ser un poco difícil, pero es bueno comenzar a interactuar. O sea, si ustedes, cualquier persona de ustedes dice, ¿sabe qué? Ve, yo como que domino esta sección y Víctor, dame chance para que yo tener ese alcance y pueda ir gateando en el camino de ser un expositor. Yo pienso que aquí estamos abiertos, o sea, alcen la mano y quieren exponer algo, una sección, y se van acostumbrando a hablar a la cámara, acá está la cámara. Eso. Muchas gracias, Víctor, por la invitación y ha sido un momento muy ameno. Muy bien, excelente, excelente. Bien, colegas, como bien dijo Víctor, leer toda esta temática técnica no es sencilla. No es sencilla, sobre todo porque hablamos de términos y párrafos muy técnicos. Por eso es que los libros, tanto de las NIC completas como de las NIC para las pymes, traen libros adicionales. Un ejemplo, el libro A de las NIC completas, adicionalmente trae su libro B y su libro C. El libro B trae una serie de casos explicativos que si no lo tuviera, si no tuvieran esos casos explicativos, en lo personal, quien habla no podría comprender. Y siendo honestos, ustedes tampoco. Entonces, cuando hablamos qué es valor neto de realización, valor de uso, flujo de caja descontado, ¿sí? Planta productora, etcétera. Por ejemplo, lo que explicamos el tema de la materialidad. No puedes por solo leer la materialidad entenderlo. Tienes que acceder a otra literatura e información profesional para que te despeje estas dudas. Y son por medio de estos foros, por medio de estas reuniones, que por lo menos vamos aprendiendo algo. No nos volvemos máster en la materia, pero por lo menos realizamos una retroalimentación, ¿no? Con lo que ha contribuido Víctor, con lo que ha contribuido Eugenio, con lo que ha consultado Donay, con lo que ha dicho Juan Carlos, en toda esta parte. Porque si te sientas a leer la norma, ¿no? ¿Cuánto tiempo aguantas leyendo la norma? Unos 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Y ya por ahí te vas a tomar una aspirina para que no te duela la cabeza. Bien, vamos a dar rápidamente una opción de una pregunta a un participante. ¿Quién quiere hacer una pregunta o una reflexión para concluir? En el chat había una persona que dijo que alzó 5 veces la mano, 4 veces la mano. Y no. A ver, por favor, que alce la mano para poderle dar la palabra. Por favor. Recuerda que aquí estamos entre profesionales, entre colegas. Y la idea es preguntar. A ver, ¿quién tiene? Alce la mano para poder identificar. Ah, Shirley. Muy bien, Shirley. Te doy la palabra. Bueno, yo quiero acotar. Para mí la charla de hoy ha sido muy productiva, ¿eh? Muy clara.
muy beneficiosa. Yo de mi parte yo estoy muy agradecida con el ingeniero Víctor. Yo soy una seguidora de en Facebook y en YouTube del ingeniero Víctor. Me gustan sus clases. Cuando yo tengo alguna duda, yo ingreso a sus clases. Entonces, Víctor Sánchez. Para mí, sí, con el ingeniero Víctor Sánchez. Es bueno, claro. Sí, a mí me gustan sus clases. Entonces, para mí es un excelente profesional que tenemos aquí en el Ecuador. Eso solamente quería acotar y muchas gracias. Ahí está, Víctor. Una fan de seguidora de tu página de YouTube. Gracias Shirley por los halagos. Muy bien, muy bien. Muy bien, excelente. Qué bueno, excelente la colaboración de nuestro colega y amigo Víctor Daniel Sánchez, el auditor externo, tiene su firma auditora Victory, ¿sí? Bien, cierro esta jornada. Hemos hecho la toma de la lista visual a los participantes justamente para el tema del certificado. Bien, me quedo hasta lo último. Tengan una excelente noche y los que se vayan quedando tienen alguna pregunta me la van haciendo, ¿no? Muy buenas De mi parte, noches. muchas gracias, ingeniero. Ha sido muy productivo, me ha gustado el día de hoy, ha estado magnífico. Gracias. Gracias por participar. Gracias. Buenas noches. Buenas Muy buenas noches a todos ustedes. Gracias a todos. Gracias, Master. Gracias, buenas noches. Gracias, ingeniero Rodríguez, también. Gracias, buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Muy buenas Dios los noches. bendiga. Gracias. Saludos. Nuevamente. Bendiciones para todos. Gracias, Víctor. Bendiciones, Excelente, gracias. excelente. A los dos Víctor también. Los dos Víctor. Claro. Gracias. Gracias, Carlos. Carlos Raúl Espín. Ya. Gracias, Bendiciones para todos. bendiciones. Buenas noches a todos. Gracias. Paul García. John, bienvenido, John. Paul. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, pase bien. Estimado Víctor, hola, un saludo, gracias por todo. Me quedé sin batería unos minutitos, se me apagó el teléfono, para que me tomen en cuenta, no sé si salí en la toma. Ya, muy bien. Ok, Iris, un placer tenerte acá, ¿sí? Iris de Esmeralda. Esmeralda, Ecuador. Gracias, ingeniero Víctor, también, muy buena. Muy buenas noches a todos. ¿Saben algo del Banco de Pichincha? ¿Qué pasó? O todos estamos en el área financiera. No, ya te quedaste sin plata ya. Mi dólar 50 sigue ahí. Muy bien, ya que han salido la mayoría, a todos ustedes muy buenas noches. Procedo a cortar la información y a grabarla. Gracias, Bye, bye. Inge. Mañana. Gracias. Buenas noches a todos.